Doctor Carlos Sánchez Berzaín, un gusto saludarlo de nuevo. Cuéntenos, empecemos por Bolivia, con un argumento. Siempre a nivel del socialismo del siglo XXI se ha argumentado: Cuba, 65 años de bloqueo de los Estados Unidos; Venezuela, 25 años de bloqueo de Estados Unidos. ¿Tiene Bolivia bloqueo como para llegar en estos 20 años de administración del socialismo del siglo XXI para que llegue a esta situación calamitosa, sin dólares, una crisis profunda que vive el pueblo boliviano? Doctor Sánchez Berzaín, buen día. Mucho gusto, don Miguel, buen día. Hay que mirar la región en su conjunto para entender lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en cualquiera de nuestros países. Y lo que acontece es que durante todo este siglo, durante estos 25 años, la dictadura de Cuba se ha expandido en la región y lo ha hecho por el impulso que le dio Hugo Chávez a partir del año 1999, poniendo el petróleo, la riqueza, todo el dinero y la institucionalidad de Venezuela para generar el crecimiento de un proyecto que empezó autoproclamándose populista, después socialista, y que ha terminado con el rótulo de socialismo del siglo XXI, y que solamente es la expansión de la dictadura cubana en toda su integridad, su metodología para detentar el poder, terrorismo de Estado, su sistema para organizar su estructura, crimen organizado, los mecanismos de destrucción del sistema productivo. En Cuba destrozaron la principal industria, que era el azúcar. En Venezuela, en este siglo, han destrozado la industria petrolera. En Nicaragua han terminado con toda la industria productiva seria. En Bolivia han terminado con el gas y con la minería organizada. Y entonces lo que hacen es producir miseria. En el Ecuador estaban por el mismo camino. La dolarización salvó al Ecuador y no le permitió a Rafael Correa, que en sus más de 10 años de régimen del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, pueda terminar de deteriorar la economía. Sin embargo, ha dejado al Ecuador con una deuda muy grande y en una situación de debilidad frente al crimen. Pero volviendo al tema de Bolivia, Bolivia, después de que llega al gobierno Evo Morales, recibe un país en crecimiento, recibe un país con capacidad de exportación. Bolivia era la principal potencia gasífera de Sudamérica. Estaba exportando gas a la Argentina, al Brasil, y lista para exportar gas a México y Estados Unidos. Entonces produce un golpe de Estado que llaman la guerra del gas. Derrocan al presidente Sánchez Lozada el año 2003, el 17 de octubre, diciendo que había que preservar los recursos naturales. Y hecho el golpe de Estado, los golpistas, Carlos Mesa, que era el vicepresidente traidor de esa gesta, Evo Morales, Felipe Quispe y sus aldárates, que después aparecerían como opositores funcionales, hacen la Agenda de Octubre. Y la Agenda de Octubre plantea varios puntos. El primero es la nacionalización de hidrocarburos. El segundo es la Asamblea Constituyente. Y el tercero es perseguir a los líderes democráticos. Ponen algunas cosas más. Y la nacionalización, lo que llaman nacionalización, no había nada que nacionalizar, porque el petróleo es boliviano desde siempre, constitucionalmente. Y la empresa petrolera y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos era el socio principal de contratos de exploración, explotación y transporte con las grandes petroleras del mundo, que se había producido a través de un proceso que se llamó proceso de capitalización, que le daban dos cosas a Bolivia: gran inversión de capital puede tener cualquiera, pero cuando uno en determinados rubros negocia, busca tecnología. Y los socios en materia petrolera eran las empresas más grandes del mundo que tenían la tecnología que se necesitaba. Lo mismo que en materia eléctrica, lo mismo que en materia de transporte y otros ámbitos en los que se había producido el proceso de capitalización. Entonces, cuando Evo Morales llega a la presidencia, recibe un país con dinero, con reservas y que no tenía deuda externa.
Y además en ese momento se produce el gran boom de los precios de las materias primas, de los commodities. Entonces le pasa a Evo Morales lo que en ese momento acontece con Correa, con Chávez, con Ortega a partir del 2007, con los Kirchner. Tienen una gran liquidez y con esa gran liquidez se dedican a hacer desarrollismo y corrupción. Entonces consumen los recursos, acaban con las reservas, sobreendeudan a los países y liquidan el aparato productivo. ¿Y cómo liquidan el aparato productivo? Haciendo abusos, cometiendo crímenes contra la iniciativa y la propiedad privada. Eso ha pasado en Bolivia con lo que llaman nacionalización. Han hecho simplemente desaparecer los contratos de exploración. No han nacionalizado nada, han concentrado todo en manos del Estado, el estatismo es la regla, y ahí viene la corrupción y el acabose. En el Ecuador han hecho lo mismo. En el Ecuador quiero decirle que incluso han afectado bienes privados, el tema del universo, el tema de varios medios de comunicación, bancos que se han apropiado de bienes, y a eso le llaman, entre comillas, revolución. Cuando en verdad es simplemente la repetición de los crímenes que ha cometido el castrismo por décadas y que en este siglo XXI se han amplificado y han permitido la expansión del castrismo, que hoy día se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo, pero que tiene un componente adicional muy grave. Todos estos grupos que toman el poder en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en el Ecuador con Correa, o que son gobiernos paradictatoriales, los Kirchner en Argentina, Lula en el Brasil, ahora Petro en Colombia, la señora Castro en Honduras, López Obrador hasta hace poco y Sheinbaum en México, establecen una política de defensa del crimen. Las dictaduras se vuelven narcoestados y los otros gobiernos paradictatoriales se vuelven sus mecanismos de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el Ecuador se convierten en centros de protección, de promoción y de ejercicio del crimen a partir del narcotráfico y todo tipo de delitos, y la posición es muy clara. Expulsan a los embajadores americanos, expulsan la DEA, expulsan a AID, el Ecuador termina con la base de Manta, que era un convenio internacional de lucha contra el narcotráfico, no solamente una cosa ecuatoriana, y utilizan el crimen como un mecanismo de presión contra las democracias. O sea, en el marco de lo que es la guerra híbrida, el ataque por cualquier medio posible, el socialismo del siglo XXI se empodera en el narcotráfico, en la presión migratoria, en la migración forzada, en la delincuencia común, en el fentanilo, en el tráfico de personas, para atacar a las democracias, no solo a Estados Unidos. El Ecuador ha sido víctima de ese ataque, el Perú, Chile, porque la gran migración forzada que producen 8 millones de venezolanos, casi 2 millones de cubanos, no va solo a los Estados Unidos. Presiona la economía de Colombia, del Ecuador, de Perú, de Chile. Quiero recordarle que el año pasado hubo un conflicto entre Chile y Perú, porque en su frontera había un grupo de algunos miles de venezolanos que nadie quería, no quería ni Chile ni el Perú a los venezolanos, y los tenían en la frontera. Entonces, eso es porque el socialismo del siglo XXI convierte en sus herramientas de agresión a la democracia los mecanismos criminales. Ahora estamos viendo el tema del Tren de Aragua, ustedes están sufriendo en el Ecuador el tema de los grupos criminales que asesinan, secuestran, matan. Ese es el resultado tardío de la institucionalización del crimen que le dejó Correa al Ecuador. O sea, Bolivia está en ese camino. Bolivia ha perdido todo su sistema productivo. ¿Por qué? Porque ha sido ocupada por una dictadura satélite, totalmente entreguista. Han liquidado los recursos naturales, no hay un sentido nacional y es un satélite de Cuba y Venezuela. Y va en ese camino, no tarda en llegar. Ahora, el caso de Bolivia, ¿por qué se quedaron sin dólares? Ni siquiera para importar luego de ese fracaso en las industrias locales. ¿Por qué? Y Bolivia sufre esto porque siempre se compara en América Latina. Venezuela está así porque el bloqueo, Cuba está así por el bloqueo. Bolivia no tiene bloqueo. ¿Por qué se les acabó los dólares y ahora hay escasez?
No hay bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Si Cuba es el mayor comprador de empresas americanas siempre que paga al contado, una de las cosas que ahora se está trabajando y que han pedido los miembros del exilio cubano es que Estados Unidos le deje de vender a Cuba, porque Estados Unidos, con pago al contado, es el principal proveedor de pollo, de alimentos y de materiales que compra la dictadura cubana porque está más cerca y les resulta más barato. ¿Cuál es el bloqueo respecto a Venezuela? Ninguno. La sanción que acaba de imponer el presidente de los Estados Unidos está referida a que el petróleo que vende la dictadura de Venezuela es petróleo que le está robando al pueblo venezolano. Entonces los países que compren ese petróleo robado van a pagar un arancel del 25% adicional. Y ni China, ni India, ni nadie quiere pagar eso porque lo saca del mercado, les quita competitividad y se está quedando la dictadura sin la posibilidad de vender lo que se roba. Porque ese petróleo, de nuevo, no es de la dictadura, es del pueblo venezolano que el 28 de julio pasado votó para elegir presidente a González Urrutia con María Corina Machado y la dictadura por la fuerza se ha quedado ahí. Ahora, en el caso de Bolivia, no hay ningún tipo de presión, pero hay el discurso antiimperialista. Y con el discurso antiimperialista han convertido Bolivia en una base militar iraní y le están entregando todo el litio a China y a Rusia por mandato de Cuba. Entonces, lo que tenemos que ser es muy claros. Dejar de creer en las narrativas que falsifica el socialismo del siglo XXI, el casismo que se ha apoderado de esto, que son mentiras. La narrativa de la revolución cubana. ¿Quién cree en la revolución cubana? Si hubiera revolución en Cuba, habría comida y los jóvenes y el pueblo no tendría que estar buscando a dónde escapa y cómo escapa. Lo mismo en Venezuela. Venezuela es el país más rico de la región de las Américas, las reservas petroleras más importantes del mundo y en miseria. Nicaragua y Bolivia en ese camino. El Ecuador ha tirado un giro después del cambio que hizo el presidente Lenín Moreno, pero tiene que concluir un proceso de transición a la democracia, acabando con el crimen organizado. O sea, aquí lo que hay que hacer fundamentalmente, don Miguel, es separar la política del crimen organizado. No puede la comunidad, no puede la sociedad, no pueden los pueblos seguirle dando valor de política a las organizaciones criminales que han controlado gobiernos y que controlan grupos políticos. Uno de los grandes errores de la transición a la democracia es permitir, por ejemplo, que gente claramente señalada como parte del crimen organizado, como es en el Ecuador el condenado Rafael Correa a 8 años de cárcel, o el que fue su vicepresidente, el señor Glass, que está en la cárcel, sigan manejando un instrumento político para buscar con ese instrumento político y con nuevas caras, control en el Congreso, impunidad, inmunidad, y ahora retornar al poder con fines de reocupar el Ecuador para volverlo a poner al servicio del crimen organizado y ellos tener impunidad. Les funciona. Hay 2 casos en los cuales esto ha sucedido de manera extraordinaria y vergonzosa. En Bolivia, el 2019, Evo Morales renunció, salió con la ayuda de un avión militar mexicano y con la ayuda de la oposición funcional. Jorge Quiroga Ramírez fue quien dio la autorización para que ese avión entre y quien dijo que estaba bien que Evo Morales se vaya. En vez de ser procesado en Bolivia, se fue a México, a Cuba, volvió a la Argentina y desde la Argentina con el gobierno de Fernández Kirchner hicieron la plataforma para que el año 2020 hagan un fraude electoral que llevó a la presidencia a Luis Arce. En esa dinámica, lo que nunca se hizo fue inhabilitar al partido del crimen organizado, que se llama Movimiento al Socialismo. Nunca se hizo enjuiciar y sentenciar a Evo Morales, de manera que cuando regresó el 2020, la impunidad fue la regla. Y ese es un caso terrible, pero el otro caso en el cual hemos visto que el tema del crimen organizado se revitaliza y vuelve a tener poder es el de Brasil. Petro estaba en la cárcel, Lula da Silva estaba en la cárcel por haber cometido los delitos de lavallato, que es un crimen transnacional que ha sido juzgado de manera más importante en países como Ecuador, como Perú, ha sido encubierto en otros países como Venezuela, Bolivia, México, Cuba.
pero acusado por delitos tan graves, lo han sacado a la cárcel, lo han hecho candidato, ha llegado a la presidencia y ha lavado todo el lavallato y ha puesto a su abogado de ministro de la Corte Suprema de Justicia. O sea, saben cómo hacerlo. Cuidado con la elección del próximo 13 de diciembre, este domingo en Ecuador, porque si gana la candidata títere de Correa, que es la candidata del socialismo del siglo XXI, no solo está asegurado que el Ecuador vuelva a ser un narcoestado, sino que está asegurado que van a anular procesos, acabar con sentencias, declarar inocente y totalmente limpio al grupo criminal que gobernó el Ecuador y que ahora está sentenciado, y volver ellos a perseguir a los jueces y a las autoridades que aplicaron la restitución del Estado de Derecho y la justicia. Esa es la importancia de la elección y el desafío que ustedes tienen al frente, que es terrible porque no están enfrentando un partido político. Cuando uno enfrenta un partido o un grupo político sabe lo que puede pasar. Cuando enfrenta al crimen organizado sabe que el crimen organizado va a ser fraude electoral, va a cometer delitos, crímenes, va a hacer amenazas, va a ejecutar mecanismos de terror antes, durante y después de la elección, como el que usted estaba comentando al introducir esta entrevista, y que van a hacer todos los crímenes que sean necesarios para volver al poder, porque ese es su negocio. En cambio, en la política, lo que uno tiene es un adversario político al que hay que vencer mediante mecanismos electorales, de transparencia, de Estado de Derecho y de democracia. En el sistema dictatorial, estos convierten al adversario en enemigo y buscan eliminarlo. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, para ubicarnos también con estas acciones en los países del socialismo del siglo XXI, Cuba, Nicaragua, Venezuela y en Bolivia, ¿también hay presos políticos? 320 presos políticos. Ustedes pueden consultar en las páginas web, hay una organización de los Estados Unidos que se llama Global Human Rights League, que certifica tanto a los presos políticos como a los perseguidos como a los exiliados. Hay cerca de 320 presos políticos y más de 10.000 exiliados, que en eso consiste la mayor traición y la mayor prueba de la oposición funcional en Bolivia. Todos los que se dicen opositores, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, el alcalde de Cochabamba, que está de candidato ahora, Óscar Ortiz, Manfred Reyes Villa, toda esta gente no habla de los presos políticos. Y entre los presos políticos está el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, que fue candidato a la presidencia del 2020. Está acusado de delitos que nunca han sucedido porque el gobierno fabrica delitos. Está la expresidenta Yanine Áñez presa por golpe de Estado, lo único que no ha hecho. No hubo golpe de Estado. Podrían haberla acusado de cualquier otra cosa, pero la han sentenciado por eso y la siguen procesando. Hay mandos militares presos que cumplieron o trataron de cumplir su obligación constitucional. Hay juventudes como la Juventud Cochala, hay dirigentes cívicos como el dirigente cívico de Potosí, lo han sacado de su función cívica directamente a la cárcel, René Joaquino se llama. Entonces, y la oposición de Bolivia, entrando en campaña electoral o en plena campaña electoral, no dice nada. ¿De qué hablan? Hablan de la agenda, del guión que pone la dictadura, haciéndole creer al pueblo boliviano que si ellos llegaran al poder, pudieran mejorar la situación económica. ¿Cómo van a mejorar la situación económica si no hay reservas? Las reservas del Banco Central están en cero. La deuda externa es indeterminada. Nadie sabe lo que es la deuda externa, pero supera el Producto Interno Bruto. La deuda interna es más grave porque se han gastado la plata de los jubilados y de los trabajadores activos apoderándose de los fondos de pensiones a través de la creación de una entidad estatal para ese robo que se llama gestora. Y además de eso no tiene ninguna capacidad productiva. ¿Qué produce Bolivia hoy día? ¿Qué exporta? Nada, importa todo. Y en esa dinámica, los opositores funcionales lo que plantean es mejorar la economía porque lo que hacen es seguir la estrategia de la dictadura, que es mirar el síntoma. Meten a fulano de tal a la cárcel. No, no es un preso político, es la justicia la que falla. Hay asesinatos contra menores o violaciones, hay delitos de carácter sexual. La policía es la que falla. Cuando ellos están encubriendo al mayor
a la mayor amenaza de crímenes sexuales, que es Evo Morales, por ejemplo, con acusaciones nacionales e internacionales en esa materia. Entonces, de eso se trata. Se trata de que ustedes vean en Bolivia el camino en el que estaba yendo el Ecuador, pero que se salvó por el cambio de rumbo, por haber roto esta dependencia del socialismo del siglo XXI y recuperado la democracia. Claro, Lenín Moreno. Y dejó de tener presos políticos, porque ustedes tenían presos políticos en el tiempo de Correa. Claro, la persecución a Fernando Villavicencio, que luego terminó asesinado, y así otros. Ahora, en el caso de Bolivia, para volver al Ecuador, ha fallado la oposición, que ha sido muy cómoda frente al socialismo del siglo XXI y al MAS, el movimiento al socialismo. No ha fallado, está en su negocio, porque es oposición de mentira. La definición de oposición funcional, don Miguel, es una oposición simulada, es una oposición que falsifica la oposición, porque el concepto politológico de oposición es un grupo de minoría que trata de ganar el favor popular para tomar el poder. En cambio, la oposición funcional no quiere tomar el poder, quiere hacerle el juego, quiere celestinear al régimen, generando interna e internacionalmente apariencia de democracia para permitirles legitimar la dictadura. Por eso Bolivia hasta ahora no está reconocida pública e internacionalmente como una dictadura. La oposición de verdad de Bolivia está en la cárcel, está muerta o está en el exilio. La oposición de mentira de Bolivia está en la oposición funcional, que les reitero, tiene nombre y apellido: Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, el alcalde de Cochabamba, y una cantidad de gente que vive en Bolivia, han hecho desaparecer todos sus temas de confrontación, de persecución, lucra y enriquece a costa de esa situación y engaña al pueblo boliviano de una manera muy sencilla. Divide la oposición. En esta ocasión que en Bolivia hay un 70 o 80% de repudio popular contra el régimen. Pero como van a presentar 10 candidatos, cada uno va a tener 10, 15, 8, 5%, y la dictadura va a terminar, entre comillas, ganando de nuevo la elección. Es decir, Sánchez, Luis Arce Catacora, ¿seguirán en el poder reelegido? No, eso es poco posible porque no tiene ninguna popularidad, pero el grupo del socialismo del siglo XXI, del que Arce Catacora es su títere, va a poner un candidato que sea Evo Morales o que sea Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez es la nueva generación de esta corriente que nace en el trópico de Cochabamba, en los sindicatos productores de coca y de cocaína. En los últimos años ha sido presidente del Senado, es un hombre de Evo Morales, y están disputando entre ellos, pero algún rato el amo y señor, que es Cuba, va a decir: este es el candidato y asunto terminado. Entonces va a funcionar la oposición funcional para dividir y hacerse ganar, va a funcionar el padrón electoral adulterado, que está falsificado, va a funcionar el órgano electoral, que depende de la dictadura, va a funcionar el sistema de justicia, que es para encubrirlos, que no protege a nadie, y va a funcionar finalmente la maquinita el día de la elección para hacer fraude electoral directo. Entonces, ¿el destino sigue siendo peor, el de Bolivia? Bueno, lo de Bolivia es peor porque por lo menos en el caso de Venezuela apareció María Corina Machado, que era una oposición de verdad, empoderó al país, unificó a la oposición, separó a los opositores funcionales, la inhabilitaron 2 veces y logró tener un candidato y ganó la elección. Y hoy día es muy claro para todo el mundo. Hoy día es muy claro para todo el mundo que Maduro es un usurpador, es un criminal que detenta el poder en Venezuela con un grupo criminal militar. En cambio, en Bolivia están simulando oposición para hacer creer que el candidato de la dictadura va a ganar. Ojalá aparezca una María Corina Machado o algún hombre que represente un proyecto de unidad nacional contra la dictadura, pero para hacer eso, primero tiene que reconocer 3 cosas: que Bolivia es una dictadura, que tiene presos políticos, exiliados políticos, y que es un narcoestado. El opositor que reconozca esas 3 cosas empieza con credibilidad para creerle que es un opositor de verdad.
Doctor Sánchez Berzaín, en el caso ecuatoriano, ¿cómo ve el escenario? A sabiendas de que en un debate entre los finalistas del presidente candidato Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ella públicamente dijo que va a reconocer a la dictadura de Venezuela. ¿Qué implica eso? Bueno, es lo que yo le digo. Yo lo que hago es análisis de reflejar la realidad objetiva, y lo que es la señora es la candidata títere de Correa para reponer las condiciones de dictadura en el Ecuador. No solo va a reconocer a Maduro como dictador, va a volver a subordinar al Ecuador a Cuba, va a ayudar a las dictaduras de Nicaragua, de Bolivia, y va a dar absolutamente impunidad a toda la gente que le ha robado al Ecuador por más de 10 años. Y va a reinstalar en el Ecuador una cosa que el socialismo del siglo XXI extraña mucho, que es un narcoestado, que sigue operando a través de grupos criminales violentos, pero que no tiene la protección del Estado. Entonces, eso es gravísimo, y le digo, es muy grave, sobre todo porque la confrontación entre el crimen organizado y la democracia, y en este caso la democracia es el candidato Noboa y el crimen organizado viene de mano de la candidata de lo que ustedes llaman el correísmo o el socialismo del siglo XXI, es totalmente desigual, porque mientras la democracia juega con las reglas de la democracia, la propaganda, los debates y el sistema democrático, las campañas democráticas, el crimen organizado juega con el fraude electoral, con la amenaza, con el terrorismo, con los asesinatos. No hay que olvidar que han matado a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio sería el presidente del Ecuador si no hubiera sido muerto. Y se han matado también a los asesinos físicos, y hay algunos condenados, pero una cuenta pendiente que tiene el Ecuador y que tiene el gobierno democrático del Ecuador, que no fue cumplida por el presidente Noboa y que si es electo debería cumplirla, es identificar y procesar a los autores mediatos, a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo he visto con mucha preocupación un video de la ex esposa de Fernando Villavicencio, con la que creo que casi ya no tenía relación en la última etapa de su vida, proclamando y respaldando a la candidata del correísmo. Ese tipo de manipulación solo es posible de manos del crimen organizado. Bueno, le acusó a la fiscal de haberle manipulado, lo cual fue rechazado de plano por la fiscalía, y también hay un comunicado de las hijas de Fernando Villavicencio que rechazan ese pronunciamiento. Es una pena, una vergüenza que se utilice la memoria de Fernando Villavicencio, que debe estar en paz luego del asesinato, que utilice eso la ex esposa. Es que la ex esposa está siendo utilizada claramente por el socialismo del siglo XXI. Esa falsa acusación que hace contra la fiscal, que nadie le cree, es una forma de apoyar a la señora González, a la candidata del correísmo, del socialismo del siglo XXI, y eso le demuestra la naturaleza criminal de lo que llaman campaña electoral, cuando se ponen en campaña los miembros del socialismo del siglo XXI, correísmo en el Ecuador, o castrochavismo. Son capaces de todo. Y aquí están tratando de manipular la memoria del hombre que, si estuviera vivo, de verdad hubiera terminado el proceso de transición a la democracia en el Ecuador. Por eso lo mataron. En todo caso, uso este ejemplo solamente para mostrar la desigualdad de lo que es una confrontación entre la democracia, que usa instrumentos políticos, y el crimen organizado, que utiliza todo tipo de crímenes, incluyendo la falacia y la afrenta a la memoria de un patriota como es en este caso Fernando Villavicencio. Permítame, a propósito de la información última que la tiene como siempre el doctor Carlos Sánchez Berzaín, un comunicado hoy de las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval, que condenan cualquier intento de manipulación de las indagaciones sin importar su origen. Es decir, ahí está involucrada la ex esposa, pero también
como usted ha dicho, exigen a las autoridades avances concretos y verificables que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de este magnicidio. Esa es la realidad que vive el país hoy, manipulando en vísperas de una elección, consiguiendo una voz para tratar de lavarse la cara a los que les acusó Fernando Villavicencio. Lo que hay que hacer es terminar, en el momento en que pase esta elección, la investigación para saber quiénes son los autores intelectuales, los asesinos mediatos de Fernando Villavicencio. Todo el mundo lo sospecha. Cuando mataron a Fernando Villavicencio, yo escribí una columna en la que concluyo señalando al socialismo del siglo XXI como responsable de ese asesinato. Pero hay que ir ahora a las personas. ¿Quiénes fueron? Y eso es un proceso de investigación en el que está comprometida la credibilidad del Estado y de la democracia ecuatoriana. Yo quiero contarle algo más que no ha salido en las noticias, pero que es bueno que la gente del Ecuador conozca. Y es que en esta lucha sucia, criminosa de tratar de tomar el poder de nuevo en el Ecuador, están utilizando a la viuda de Fernando Villavicencio también para tratar de acallar la palabra de Fernando Villavicencio. Esta señora ha dirigido una carta al fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, que con carácter gratuito siempre publicaba y difunde todos los libros de Fernando Villavicencio sin fines de lucro, pidiéndole que retiren los libros de Fernando Villavicencio de las publicaciones de Amazon. Entonces la respuesta ha sido ¿Eso ha pedido ella? Eso ha pedido. Y se le ha respondido diciendo que acredite su condición legal para poder pasar al departamento jurídico y atender el pedido. El tema es que eso es una señal de que se quiere silenciar la voz de Fernando Villavicencio, impidiendo la distribución casi gratuita, porque no hay fin de lucro en eso, de las obras de Fernando Villavicencio, sobre todo un libro que se llama Ecuador Made in China, que es el que quiere específicamente que sea retirado de Amazon. Habría que decir que por lo menos respete a la memoria de quien fue su esposo, no con estas acciones que lo único que la evidencian en el plano que está hoy. Un mensaje final, doctor Carlos. Olvídese de la señora, vea en eso la mano del crimen organizado que se llama socialismo del siglo XXI, correísmo en el Ecuador. Yo creo que esa distinguida dama o esa señora sería incapaz de hacer esto si no fuera impulsada por la necesidad que tiene el correísmo de cualquier manera tratar de ganar la elección del próximo domingo y por eso incurren en actos criminales y en actos miserables. Un mensaje final al doctor Carlos Sánchez Berzaín Mucha suerte al pueblo del Ecuador este domingo 13, porque en el Ecuador no solamente se define el destino del pueblo ecuatoriano, que puede escoger entre el camino de la libertad y la prosperidad que tiene en el marco de ser un país dolarizado y de ser un país libre, con problemas como todos, o el camino de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Miren la Bolivia de hoy día. Ese es el paso intermedio, pero miren la Venezuela que está tan cerca de ustedes, ese es el destino, y nadie quiere que el Ecuador vaya por ahí. Esto es como todo en la vida, encandilan a la gente, a veces sobornan inclusive su voto, les regalan cosas, utilizan guerra sucia para desprestigiar al adversario, y cuando toman el poder, llega la noche, llega la situación en la que habían los venezolanos hace 15 años, se les decía cuidado, el tema Cuba, y decían no, Venezuela no es Cuba. Ya empezando la década de 2012, 2015, nicaragüenses, cuidado, ha vuelto el sandinismo. No. Nicaragua no es Cuba. Y los bolivianos todavía dicen que Bolivia no es Cuba, aunque no dicen todos, porque van en ese camino y lo saben. Cuidado con el Ecuador. Hay que sostener la democracia a cualquier costa, porque ahí se juegan la libertad y se juega la posibilidad de que así lo haga mal el presidente democrático que ahora elijan, va a haber una próxima elección y va a venir otro. Pero si eligen a la señora González, nuestro análisis es que no va a haber una próxima elección porque ahí van a consolidar el Ecuador como una dictadura.
Muchas gracias, como siempre, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro boliviano, director del Inter-American Institute for Democracy desde Miami. Carlos, muy amable. Encantado, don Miguel, mucho gusto.